Y la palabra en esta fase, derramamiento del Espíritu Santo trae avivamiento, nosotros hablamos que hay una labor del Espíritu Santo. Y cuando enfatizamos la labor del Espíritu Santo, que quiero que lo retomemos, debemos pensar que el Espíritu Santo llega al mundo con un propósito y una promesa de Dios. Y siendo una promesa también que Jesús hace a sus discípulos. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de él, pero cuando Jesús llega, él dice que él se ausentará, pero dejará el Espíritu Santo, lo enviará para que pueda acompañar a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las labores del Espíritu Santo? La primera que focalizamos fue: convence el mundo del pecado. Esta es una tarea que solo puede hacer el Espíritu Santo, convencer al mundo del pecado. Usted y yo hemos decidido como Centro Cristiano hacer un discipulado responsable. Y en este discipulado responsable, por supuesto, tener y alcanzar resultados responsables con un testimonio responsable. Para que esto acontezca, tiene que haber un evangelismo responsable. Pero cuando cumplimos esta tarea, el que va a hacer el trabajo final es el Espíritu Santo, que es el que convence el mundo del pecado. También el Espíritu Santo es el sello de Dios. Y cuando el sello de Dios se pone en la vida de cada persona que acepta a Cristo como su Salvador, lo identifica como auténtico hijo de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo mora en vosotros. Así que lo que está siendo dicho aquí, que Él vino no para vagar, gravitar en el espacio. No, Él vino para hacer morada. ¿Y morada en quién? En aquellos que aceptan el plan divino, ver a Jesús como Señor y Salvador de su alma, y abre la puerta de su espíritu, de su alma, de su corazón, y el Espíritu de Dios entra a vivir en esta persona. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos enseña. Así que la labor aquí es pedagógica, en la cual el Espíritu cumple una tarea extraordinaria de llevar a la iglesia bajo un método de crecimiento por la enseñanza que Él mismo da. Cuando usted nos ve predicando, y como está haciendo en esta noche, usted dirá: bueno, el pastor Satirio y los pastores, ¿de dónde saca tanto argumento? Pues déjeme decir que para que se logre eso, los que hacemos y tenemos la responsabilidad es separarnos del bullicio, de los movimientos diarios que a veces estamos sometidos, para ir a estar con Él y orando, leyendo las Escrituras, recibir del Espíritu la orientación para que la palabra, el mensaje sea construido, no conforme la mente humana, sino la mente divina, porque es Él que sabe lo que usted que me está escuchando necesita. Él es el que sabe lo que usted que me está escuchando requiere en el sentido del conocimiento, como también en el área de sus emociones y de su motivación. Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros le damos el espacio, Él es maestro y tiene una pedagogía maravillosa. A mí me encanta. Por eso cada vez que yo voy a predicar, me fascina, porque ese contacto, esta experiencia con Él, y luego saber tomar un texto, orientarlo y por la guía del Espíritu hasta que logremos el resultado final, que es la entrega de la palabra que hace bien a los que la reciben. Pero también el Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Y en este caso, una vez que usted y yo estamos en Él y Él en nosotros, nuestra naturaleza, esta naturaleza humana, y una vez que fue pecaminosa, ahora limpiada, transformada, pasa a ser orientada, dirigida por la naturaleza divina. Y la naturaleza divina va a producir
fruto en cada persona. Y esto es fruto del Espíritu. Por eso yo creo que en esta cuarentena todos hemos tenido la oportunidad de poder permitir que el fruto del Espíritu pueda fluir. Y mi pregunta es, ¿ha visto usted el fruto del Espíritu en su vida en este momento? ¿O ha visto las obras de la carne que se incendía? Y entonces usted, por estar en cuarentena, por estar en casa más tiempo de lo que él estaba acostumbrado, se volvió una persona irritada, una persona conflictiva, una persona ofensiva, una persona que perdió su equilibrio. Y en vez de ser alguien que comprende, que ayuda, más bien se transformó en un obstáculo dentro de su propia familia. Es cada uno de nosotros que sabemos si lo que está fluyendo de nosotros es fruto del Espíritu o obra de la carne. Yo creería que este fue el tiempo más oportuno para que la prueba pudiese permitir que el fruto del Espíritu saliera, porque somos casa del Espíritu Santo. Y aquí por último, el Espíritu Santo provee dones a la iglesia. Y cuando hablo que el Espíritu Santo provee dones a la iglesia, quiero con toda responsabilidad paterna, pastoral, focalizar con usted el don del discernimiento espiritual. ¿Y por qué quiero hablar del don del discernimiento? Porque yo estoy orando por su vida en la post-cuarentena. Ya llevamos 3 o 4 semanas que vamos moviéndonos a la recuperación de las actividades productiva, financiera, económica, comercial. Y me asalta una preocupación espiritual que algunas personas están siendo puestas a prueba o va a ser puesta a prueba en un mundo que está lleno de engaño, de malicia, y que está contaminado, y que usted tenga la capacidad por el Espíritu Santo de saber discernir todo lo que está ocurriendo en el ambiente. El don del discernimiento que nos da el Espíritu Santo es un recurso extraordinario que nos blinda, que nos hace ser personas capaces para identificar lo que no agrada a Dios y lo que no va a traer ningún resultado agradable a nuestras vidas. Y más bien puede traer daños irreparables, no solo para la persona, sino también para los miembros de su familia. Yo creo que usted conmigo hemos sido testigos más de una vez que por falta de discernimiento algunas personas han sufrido pérdidas irreparables y algunos hasta están en la cárcel o han perdido todo lo que tenía de buen nombre. Por esto Dios me da esta oportunidad y siento impulsado por el Espíritu Santo para ayudarte a que prestemos atención. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento espiritual distingue la verdad de la mentira. Y aquí donde usted y yo necesitamos tener lo máximo cuidado. ¿Con qué, pastor? Con las voces que están en el ambiente. ¿Qué tipo de voz o voces son las que están en el ambiente? Quiero identificar 3, pero la lista es mayor. La voz del temor, la voz del aprovechamiento desmedido, la voz de la avaricia, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la voz del temor, yo creo que todos hemos visto que la radio, la televisión, la prensa y aún las conversaciones entre grupos de amigos, esta voz del temor ha superado los límites en que estábamos acostumbrados. A punto de que por causa del temor, algunas personas se han confinado en sus casas y no quiere abrir ni siquiera la puerta porque cree que afuera hay muerte,
que cree que si conversa con alguien se contamina, de que cree que, bueno, y todo lo que usted ya sabe, no necesito aumentar eso. Solo quiero focalizar que la voz del temor está en el ambiente. La voz del aprovechamiento desmedido es aquel grupo de personas que, por causa de la amenaza del virus, han tenido oportunidades de encarecer productos, como también de hacer negocios que no son honestos. Es más, donde se activa de una manera increíble la corrupción. Y la corrupción va de menos a más, desde el que está en la calle hasta los que se sientan en los escritorios y determinan negocios de grandes volúmenes. No importa quién sea, puede estar siendo orientado, dirigido por la voz del aprovechamiento desmedido. Decía en la reunión anterior que cuando uno percibe que el mundo entero en este tiempo está ahora mismo reclamando de este aprovechamiento desmedido, de parte y parte, en todas las áreas del comercio y de los negocios, incluyendo los gobiernos. También ahí está la voz de la avaricia. Esa voz es una voz que todo habla y todo reclama para sí. No tiene idea del prójimo. Es una actitud egoísta, donde nunca se sacian o se sacian. Y aquí usted ha visto personas que tienen una vida completamente desastrosa, porque finalmente la avaricia los llevó a la muerte y otros los ha llevado a la misma prisión. Que el Señor te dé a ti, te dé a mí el discernimiento para que podamos identificar estas voces y no ser afectado por ellas, y ni ser arrastrado por ellas, ni transformarnos en un objeto de ellos o de ellas, hablando de la voz. Ahora, el apóstol Pablo dijo, ¿cómo usted y yo podemos hacer para no caer allí? Segunda carta a los Corintios 4 y verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Recomendámonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que esta es palabra apostólica. El apóstol está hablando para proteger a la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, a que sepa que en un mundo corrompido como el que está, y como fue aún en sus días, en un mundo donde estas voces y esta presión está en todo lugar, la familia de la fe pueda tener este valor. ¿Valor de qué, pastor? Mire bien, antes bien, renunciamos a lo oculto. ¿Hay algo oculto en tu vida? ¿Hay algo oculto en tus negocios? ¿Hay algo oculto en tu trabajo? ¿Hay algo oculto en tus finanzas? ¿Hay algo oculto en tu área social y vergonzoso? Si lo hay, estás en riesgo, estás en peligro. Entonces el apóstol dice, no andando con astucia. Hay astucia en ti, hay astucia en tu trabajo, en tus negocios, en tus finanzas, en tu economía, ni adulterando la palabra de Dios, que significa querer acomodar la palabra de Dios a que ella esté de acuerdo con el proceder equivocado. Entonces Pablo llama la atención de la iglesia y dice, sino por la manifestación de la verdad. Y vuelve y trae la verdad. Y la verdad tiene que salir a la luz y ella tiene que prevalecer. Y concluye recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto entonces, el discernimiento nos lleva a un nivel totalmente diferente a los demás. Por eso usted y yo en Cristo marcamos la diferencia. El discernimiento espiritual evita ser engañado por el pecado. El pecado es sutil
y trabaja de manera que puede penetrar de forma sorprendente en las personas. Pero Pablo habla en los Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado o me le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese qué palabra tan extraordinaria, que si usted y yo algún momento nos sentimos como amenazados por esta ley del pecado, ojo, porque no solo es ser esclavo del pecado, sino también la sentencia de muerte. Uno va junto con lo otro, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera. El discernimiento espiritual distingue entre lo bueno y la excelencia. Es otra forma de que el discernimiento actúa para ver la diferencia entre aquello que es bueno y lo que es excelente. ¿Por qué me encanta este aspecto? Porque entonces lo que nos está sugiriendo es que no nos quedemos solo con lo bueno, cuando podemos pasar a la excelencia. Y en la segunda carta también de Corintios 4, capítulo 4, verso 7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro, hay un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso es bueno y puede hasta recibir y guardar tesoros, que es superior al vaso. Está hablando del cuerpo, de la vida. Así que usted y yo como personas podemos ocupar el espacio correcto de ser buenos. Sin embargo, no basta eso, no es suficiente. En el plan de Dios hay un propósito de que lo que es bueno pase a la excelencia. Y en este caso el Espíritu Santo te quiere dar a ti, te quiere dar a mí un nuevo nivel. Más allá de lo bueno, ser excelente por la obra y la acción del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual distingue entre el legalismo y libertad. Entonces aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida diaria del cristianismo. Y es importante tener en cuenta que el legalismo es la presión personal que se impone sobre otros como mandatos morales de Dios. Y esto, infortunadamente, la iglesia de Gálatas sufrió, y la iglesia de Corintios también, y la iglesia universal ha sufrido una y otra vez el ataque del legalismo. Y es algo que puede causar mucho daño a la fe de los creyentes. Entonces Pablo dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando? Y luego le dice en el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo pediría a usted, mi querido hermano y familia, a que tome tiempo para leer toda la carta de Pablo a los Gálatas. Y vas a darte cuenta de que Pablo está luchando con una serie de intromisión de doctrinas que no concuerda con la enseñanza de Cristo, que no está dentro del marco de la enseñanza del Espíritu Santo. Y ellos, aquel grupo, quería mover la iglesia de su estabilidad espiritual, de su fe, para caer en yugos de preceptos, normas y conductas que parece que es divina, pero no lo son. Hoy no estamos exentos de eso. Por eso usted y yo una y otra vez podemos ver que hay gente que quiere imponer a la fuerza un legalismo a donde trabaja desde afuera hacia adentro y no puede llegar adentro, porque ningún legalismo logra llegar al Espíritu para hacerle bien. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es lo contrario, es de adentro hacia afuera.
una persona no se santifica de afuera para adentro. Una persona se santifica de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la obra es del Espíritu Santo y de su santa palabra. Ahora, vamos a trabajar en la fuente del discernimiento espiritual. Esta es una palabra que nos puede reorientar de manera personal y también de manera familiar. La fuente del discernimiento espiritual. Y aquí vamos a encontrar que esta fuente comienza mostrando que es don de Dios. El discernimiento no es sospecha, es don de Dios. No es que la persona tiene el don de sospechar aquí y allí, no. Es el don de Dios. Y como don de Dios es algo precioso que Jesús hizo hincapié en su Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Es Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Fíjese usted que en esta expresión el Señor Jesús está diciendo que hay una provisión para la iglesia, que es la que va a dar don y va a fortalecer el creyente, la familia de la fe, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a trabajar en acuerdo con lo que Cristo enseñó. ¿Escuchaste esto? Él no va a inventar, Él no va a traer otra cosa. Y por supuesto, siendo Dios, no necesita modificar lo que está cuando la palabra está determinada para tu bien. En segundo lugar, aquí tengo la carta, el capítulo 12, versículos 7 al 11. Y quiero que leamos ese texto con cuidado, porque va a mostrar cómo los dones operan. Y entre los dones que está operando, vamos a encontrar el don del discernimiento. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a resaltar aquí la palabra para provecho. Sé que la manifestación del Espíritu no es para vanidad, no es para orgullo, no es para especulación, sino es para provecho. Y luego dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el Espíritu, según el mismo Espíritu, al otro fe, al otro por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y si usted nota, el apóstol hace hincapié de decir que es por el mismo Espíritu. En otras palabras, la fuente de los dones es una sola, es el Espíritu Santo. A otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que es el que estamos tratando en este momento, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién es el que lo hace? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el don de discernimiento es una acción proveedora del Espíritu Santo para que usted y yo podamos estar alerta frente a todas las condiciones de la vida. La segunda parte que sustenta el discernimiento es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, Salmo 119, versículos 65 al 66. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oiga, qué comprensión extraordinaria. Está hablando con Dios, está orando y está considerando lo que Dios ha hecho con él. Hago una pausa para preguntarte. ¿Identifica lo bien que ha hecho Dios contigo? ¿Puedes identificar eso
de que Dios con su palabra está llegando a ti, te está dando a ti unas provisiones que sobrepasan los entendimientos. Y luego en el 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces aquí está la sujeción. Si el Señor ha hecho bien y conforme la palabra, ahora enséñame buen sentido. Yo entendí que el buen sentido es lo que nos hace diferente. Dejar de ser torpe, ignorante, persona que cae con facilidad en cualquier trampa. No, porque el buen sentido nos pone en una posición de extraordinaria. Yo creo que en este periodo en que estamos entrando, el Espíritu Santo quiere que todos salgamos al mundo de la competitividad con buen sentido y con sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Así que la palabra de Dios es fuente para crear un nuevo hombre, una nueva mujer en su capacidad de comprender las cosas. Ahora, Pablo también dice a los corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa! Que usted y yo tengamos acceso a lo profundo de Dios, porque el Espíritu nos lo atrae. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Qué maravilla eso, qué diferencia. No hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Es esto verdad para usted? ¿Es una verdad para su vida? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando hablamos de las voces, y aquellas voces que te proponen cosas, son cosas del mundo. Pero aquí está mostrando otra fuente, la línea en la cual nos conecta con lo que proviene de Dios. ¿Sabe lo que creo yo? Que en esta temporada en que vamos saliendo y entrando en la que está ya en acción, usted y yo somos candidatos a lo que proviene de Dios. Así que el trabajo, los negocios, los nuevos negocios, las nuevas compras, las nuevas ventas, las nuevas ganancias, las nuevas conexiones se dará porque proviene de Dios para ti. Agárralo, tómalo. Estamos diciendo, y a su momento cantamos que en los días de Elías eran días proféticos, en los días de Moisés eran días proféticos, en los días de los apóstoles fueron también proféticos. Permítame decir que en estos días tú y yo estamos bajo orden de Dios con sellos proféticos. Propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que todo lo que venga a tu mano es porque Dios te lo va a conceder. El versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Es extraordinario, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por esto remueva de tu pensamiento el pensamiento de que lo que yo hago en mi trabajo, en mis negocios, es algo secular. ¿Sabe? Para ti y para mí que estamos en Dios y con Dios, y que las cosas que hacemos provienen de Él, no puede transformarse en algo secular. En otras palabras, tu trabajo, tus negocios es parte del reino. Sí, no es algo secular. Eres maestro, vas a un colegio, a una escuela, a una universidad. Este don que Dios te dio es de Dios. Y lo que haces no es secular. Desde la plataforma del reino estás aportando a gente
con tu testimonio, con tu conocimiento, con tu sabiduría, y eres quien va a marcar la diferencia, aún en un grupo de alumnos. Eres un hombre o una mujer de negocio, eres patrón o eres empleado, pues lo que haces no tiene nada que ver con lo secular, porque tú eres del reino y lo que tú hagas es espiritual también. Otra vez el texto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir. ¿Cómo se ha de discernir? Espiritualmente. Qué cosa extraordinaria. Y entonces llego para el tercer aspecto de la fuente que sustenta, que nutre el discernimiento: las enseñanzas. Y cuando hablamos de las enseñanzas, en 2 Crónica, capítulo 15, verso 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En Ezequiel capítulo 44, verso 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ojo, porque aquí lo que está advirtiendo es que hubo un momento en que hubo falta de sacerdotes comprometidos con la palabra. Hubo altar que estuvo vacío de palabra y de ley. No había quien enseñara. Y el Señor está haciendo reclamo. Por eso para usted y para mí es importante entender que la orden es que ellos, sacerdotes, ministros, hagan la tarea y que la tarea sea completa y enseñe a discernir entre lo que es limpio y lo que no es limpio. La pregunta entonces sigue: ¿lo que llega a tus manos es limpio? Lo que estás haciendo y con quién estás haciendo las tareas, ¿hay limpieza? Y si no lo hay, Dios te dará a ti el discernimiento para verlo y separar una cosa de la otra y no quedarte untado, contaminado con lo sucio. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Finalmente, aquí lo que tenemos es una respuesta del cielo, que el Espíritu de Dios dice: estoy presente para enseñar y hacerte saber todas las cosas que ya fue determinada por el Padre y ejecutada por el Hijo Jesucristo. Cuarto, las experiencias. Así que el discernimiento no solo se nutre de los tres primeros argumentos que mostramos, sino que ahora en cuarto tiene que ver con las experiencias. Y quiero que vea Filipenses 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es Pablo, ¿cómo me identifico con él? Aquí lo que le está dando a usted y a mí es la garantía de que las cosas que acontecen y en las cuales usted y yo una y otra vez estamos viviendo y siendo probados por ellas, deja resultados. Deja un resultado. ¿Qué enseñanza nos deja? Pero el apóstol dice: he aprendido a vivir humildemente. ¿Has aprendido eso? Tal vez en esta cuarentena te has dado cuenta que necesitas mucho menos que lo que antes pensaba. Vivir humildemente.
y sé tener abundancia. Son dos extremos. Una es tener una vida humilde y la otra es tener abundancia. ¿Cómo se comportan las personas cuando está en una condición de humillación? Dije humillación, porque cuando la gente siente que le faltan las cosas, se siente humillado. Pablo dijo, no, para mí esto es simplemente vivir humildemente. Es un cambio de procedimiento, de actitud interna. Y sé tener abundancia. ¿Cómo procede las personas? ¿Cómo actúan las personas cuando tienen abundancia? ¿Has visto gente que cambia de comportamiento solo por tener un anillo de grado? ¿Has visto a gente que cambia de comportamiento por tener un vehículo nuevo? ¿Has visto gente que cambia de comportamiento por tener un nombramiento? ¡Wow! O un puesto, un cargo. Sí. ¿Cómo actúa la gente? Pablo está dando aquí una lección increíble. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¡Qué belleza! ¿Será que en esta cuarentena salimos enseñados, salimos graduados? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Significa entonces de que no va a caer en la murmuración, en renegar y en maldecir. Hay personas que de todo se quejan. De todos. Si hay viento, se queja. Si no hay viento, se queja. Si hay sol, se queja. Si hay lluvia, se queja. Si hay nubes, se queja. Si no llueve, se queja. De todo se queja. Se queja por el calor, se queja por el frío. ¿Has visto eso? Y es algo, de pronto, pero pastor, no se meta conmigo. Pues la idea no es que yo quiero meterme con usted, yo quiero meter con el comportamiento. Porque estas expresiones que van de a cositas así, van subiendo. Y llega al punto donde la persona se vuelve insatisfecha con todo. Y cuando uno cae en la insatisfacción, entonces no va a poder agradar a Dios. Porque cuando llegue la hora, como la que Pablo dice, o en pruebas como la que estamos viviendo, nos saca. Es decir, solo seremos buenos hijos de Dios cuando todo va bien. Y no acepta cuando las cosas cambian, que nos permite mostrar nuestro carácter, que nuestra fe no está negociada por lo que alcanzamos o recibimos de Dios. Lo más grande que una persona puede tener de Dios es la comunión con Él, es vivir con Él, es estar en Él, es ser uno con Él. Y en cualquier prueba o dificultad de la vida, somos de Él y para Él. Y cuando las pruebas llegan, las dificultades son transitorias, luego pasa, porque lo eterno es nuestro. Wow, por eso Pablo concluye con esta frase de Filipenses 4:12, y que ya leímos, y ahora el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto me encanta. Y es aquí donde quiero llevar a ti a la conclusión, para que podamos cenar. La mesa está servida y creo que en tu casa, la familia, están los elementos, que es el pan y también la copa. Pero antes de consagrarlo, antes de hacer repartición entre nosotros para que lo comamos y disfrutemos, quiero que proclame: soy uno con Dios. Y esta es la expresión que hemos estado decididos a decir una y otra y otra y otra vez. Hasta los niños ya lo aprendieron. Y algunos lo recitan de manera expresiva, sin tener que leer nada, porque ya Jesús lo internalizó en ellos. Soy uno con Dios. Te reclamo a ti, antes de que tomes el pan, antes de que tomes la copa, examínate todo lo que oíste y viste del Espíritu Santo. Y sobre todo, fijarte en el valor del don del discernimiento. Tú vas a hacer grandes negocios en esta nueva temporada, pero lo harás bien. Tú vas a hacer conexiones
que serán extraordinarias, que marcará diferencia y te dará ganancias increíbles, pero ellas serán limpias. Tú vas a poder tratar con personas que de pronto, queriendo tener una actitud engañosa contigo, llevarte a una situación de pérdida, el Espíritu Santo te alertará y no caerás en su trampa. Oirás voces, voces de todo, y aún voces prometedoras, pero también comprometedoras. Y sabrás discernir lo que es correcto y lo que no es, lo que es bueno y lo que es excelente. Y ahí, en estos discernimientos, estoy seguro que también sabrás tomar decisión o decisiones correctas. ¿Sabe? Ser uno con Dios está por encima de todo. Y cuando somos uno con Dios, asegurémonos que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Diga conmigo: soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, vivo en plenitud de obediencia, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida, hoy nada ni nadie me robará la visión, veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios. Y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones. Las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Sirviendo, te creo, te creo, te creo, te creo, Señor.